no lo quiere. Bueno, un ratito vamos a hablar con Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados y uno de los candidatos ahí que está dando vuelta por el país con la venia de Cristina, por ahí también para ser alternativa a Scioli. Y Diego Yanú les va a contar las escenas de peronismo explícito del día de hoy que son impactantes. Ya mezclan la cámpora con Tinelli, ya es política de alto nivel. La cámpora enfrenta a Marcelo Tinelli. Ernesto Sanz, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de, frente a lo que muestra la interna del peronismo, frente a la construcción esta de la discusión permanente entre Massa y Cristina, entre Cristina y Scioli, entre Scioli y Massa, que alguna fuerza no peronista como es UNEN o el Frente Amplio Progresista con el radicalismo puedan ser alternativa de poder en el 2015? Sí, yo no creo solamente que haya una posibilidad, sino que creo que es necesario. Yo estoy convencido que en la Argentina estamos viviendo un final, pero a diferencia de quienes creen que es un final de ciclo, que el ciclo sería exclusivamente estos 12 años de kirchnerismo, en la Argentina estamos viviendo un final de época. El final de época es mucho más largo. Son los últimos 20 y pico de años, te diría desde el 89 para acá, incluyendo los dos de la Alianza, que son parte de la misma época, porque fue el final de la convertibilidad en definitiva. Cuando vos hablas de final de época, la cosa es mucho más profunda. ¿Cuál es la época que se termina? La época del péndulo, de los 90 hacia un extremo, de estos 10 años hacia el otro extremo, la época del facilismo económico, la época de la matriz de la corrupción, igual en la década de los 90 que en esta, te diría que en esta mucho más profunda y mucho más aceitada la matriz de la corrupción, la época de la baja de calidad de las instituciones, la época de la baja de la calidad educativa. Ese final de época necesita imprescindiblemente un cambio también en el esquema político, en el sistema político. Y lo que nosotros estamos hoy alumbrando, el próximo martes 22, en el Teatro Broadway de la calle Corrientes, es una respuesta a ese cambio de época. El Frente Amplio UNEN lo que pretende es construir una nueva mayoría que no tenga que ver con antis, una nueva mayoría en donde podamos computar el voto de los que votaron el peronismo, los que votaron el kirchnerismo, de los que nos han votado a nosotros, a todos los partidos del Frente en estos últimos años. Pero una nueva mayoría que quiera dar vuelta atrás la página de esa época que en muchos casos ha sido populismo de centro-derecha o populismo supuestamente progresista, pero populismo al fin, y que se encamine por una Argentina diferente. Ahora, en ese armado político están Wiener, Cobos, Elisa Carrió. Partidos, más que hombres. Pino partidos. Solana, está bien, pero son esas personas. Usted, sí. La pregunta es, ¿puede estar Macri en ese armado? No, nosotros somos los que somos. A ver, partidos políticos, el radicalismo, partido político, el socialismo, el GEN, la coalición cívica, libres del Sur y Proyecto Sur, el de Pino Solana, ¿no? Y Luis Juez de... Partidos provinciales como el Frente Cívico de Córdoba y otras agrupaciones provinciales. Pero esos somos los partidos que hoy estamos. Somos los que somos, tenemos identidad, tenemos una misma visión del país y tenemos también hacia adelante una misma visión de cómo superar. A una gran interna abierta, se supone en agosto del año que viene. En agosto del 2015 vamos a utilizar el mecanismo de la PASO para definir las candidaturas presidenciales. ¿No hay posibilidades, insisto, con que Macri se sume a ese espacio para dirimir también las PASO el candidato presidencial? No lo veo, de ninguna manera. No lo veo porque además nosotros no lo tenemos en agenda y en todo caso, si algún día hay que discutir esto, lo discutirá el mismo espacio y no cada uno de nosotros en forma particular. ¿Cómo hace para gobernar el país una fuerza no peronista? Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó el jueves pasado, ¿no? Cuando Moyano hizo un paro nacional, paralizó el país porque tuvo también a los gremios del transporte, y Cristina más o menos divide aguas en el peronismo porque es un gobierno peronista también, ¿no? Tuvo parte de la CGT oficialista, la CTA, discutió un poco el tema. Yo me imagino, no sé, una presidencia de Wiener, de Cobos, bueno, suya, de Macri, es decir, un espacio no peronista. ¿Cómo hace para enfrentar a un peronismo que denuncia, por ejemplo, movimiento destituyente cuando está en el poder, pero está apuntándole a los propios movimientos peronistas que lo desafían en el poder? Ahora, cuando tienen en el poder a alguien que no es peronista, van todos juntos, todos atrás. Bueno, eso dice la historia, y creo que de la historia todos tenemos que aprender, ¿no? Nosotros tenemos que aprender algunas cosas para poder gobernar y gestionar,
y el peronismo tiene que aprender que cuando le toque ser oposición, va a tener que ser oposición responsable y madura, y va a tener que apostar a la continuidad del gobierno que corresponda, y va a tener que ayudar, y va a tener que apostar a una Argentina diferente. La verdad es que si cada uno de nosotros hace lo que pudo haber hecho mal en el pasado, la Argentina no tendría en este caso ningún destino. Yo confío en que así como nosotros estamos construyendo un frente con capacidad para gobernar la Argentina y con un programa para gobernarla, el peronismo haga lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Cómo la ve a Cristina? Lo que sucedió la semana pasada con Moyano, con el paro de Moyano, ¿fue la denuncia de un ajuste en marcha o fue también una especie de desafío del gremialismo a los candidatos que vienen, no solamente a Cristina, avisando que el poder sindical está hoy fortalecido y que cualquiera sea el dirigente político que esté a frente del Ejecutivo va a tener el desafío de dar respuestas a ese poder sindical? A mí me cuesta mucho separar al peronismo del gobierno, al peronismo de los sindicatos, al peronismo supuestamente que se presenta en la vereda de enfrente como renovador o algo diferente, y a mí me parece que más de lo mismo. En realidad forman parte todos de una misma realidad. ¿Qué es la realidad? De un partido, de un movimiento, como se le quiera llamar, que por primera vez en su historia, por primera vez, está frente al desafío de administrar un final de ciclo propio. Nunca el peronismo administró un final de ciclo propio, ni en los 50, ni en los 70, ni en los 90. Lo tiene que hacer ahora. Bueno, sí, lo administró con Menem en el final de el los 90. el final de ciclo se lo trasladó a la Alianza lo recibió, explotó en sus manos. Usted dice Menem jugó para que no ganara Duhalde. A ver, pero digo, el final de ciclo fue el de los 2 años de la Alianza, en realidad. Pero digo, esta es la primera vez que tienen que administrar un final de ciclo propio. Esto que hablaban al principio ustedes. Final de ciclo con la inflación, con inseguridad, con internas, con sindicalismos divididos, con paro, con descontento social, con malas noticias, con recorte de subsidios, con recorte de un montón de cosas, con contradicciones flagrantes entre lo que decían antes y lo que decían ahora. Mire, yo le cuento un ejercicio parlamentario que tengo que marca este final de ciclo. En otras épocas, como senador, cuando quería encontrar contradicciones en el oficialismo, me iba a buscar las versiones taquigráficas de los 90. Entonces ahí encontraba las contradicciones. Gente que ahora decía esta cosa, en los 90 había dicho cosas contrarias. Ahora para encontrar las contradicciones me voy a versiones taquigráficas de hace 6 meses. Eso es final de ciclo. Una pregunta a Diego Genú, le agradecemos, ya está en nuestros estudios el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, con quien vamos a estar hablando en un ratito. Gracias por venir. Hay varios temas políticos también para tener un poquito la visión del oficialismo y qué está pasando con la interna del peronismo. Diego Genú. Sí, casi toda la dirigencia política el jueves pasado se expresó en contra del paro nacional que convocó Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, incluso usted fue uno de los dirigentes que cuestionaron el paro, a pesar de que hace poco se encontró con Moyano ahí en una reunión en el Comité Central de la UCR. ¿Le siguen teniendo miedo al sindicalismo de Moyano desde la oposición? No. En realidad el problema futuro no es un problema con la dirigencia sindical. El problema futuro es tener un programa y una gestión que beneficie a los trabajadores argentinos. Si uno gobierna en favor de los trabajadores argentinos, no hay dirigencia gremial a la que uno le pueda tener miedo. En todo caso, lo que ha pasado hacia atrás es que muchas veces ha habido medidas que fueron en contra de los trabajadores y que obviamente eso generó diferencias con los dirigentes sindicales. Pero hoy creo que cada vez está más patente que mucha dirigencia sindical no representa a las bases de los trabajadores y por lo tanto creo que un gobierno auténticamente progresista y con capacidad de generar conquistas en favor de los trabajadores, no tiene por qué tenerle miedo a ningún dirigente sindical. Usted había dicho que estaban juntos, ¿no? Que estaban juntos en este momento, usted y Moyano, en una serie de reclamos hacia el gobierno en ese momento. Sí, en el mínimo no imponible, sí, de ganancias. Ahora en el paro no. Y así como tenemos capacidad para en algunos casos coincidir y por supuesto sentarnos a dialogar, que me parece que es central en la democracia, también tenemos la autonomía, la libertad y la capacidad para decir en qué cosas no estamos de acuerdo. Con lo del paro, ¿usted se imagina un dirigente radical que esté a favor de un paro general después de los 13 paros generales que sufrió el gobierno de Alfonsín? Entonces, si cuando uno está en el oficialismo en su momento dice que los paros generales son malos para el país, cuando uno está en la oposición tiene que ser coherente y por lo tanto el jueves fuimos coherentes. Cristina está pidiendo que haya definiciones, digamos.
definiciones. Y dice los opositores. Claro, sí, lo que escuché. Claro, sí, sí, que hay mucho que, así como en la época de la esclavitud, con Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, decían que los negros sigan siendo esclavos. Acá hay opositores que tienen que decir si quieren la asignación por hijo, si quieren la aerolínea argentina estatizada. Me pareció muy corta la lista. Cuando decía, tiene que decir si quieren la asignación universal por hijo. En el caso mío, sí, por ley y con la actualización que, por ejemplo, tiene la ley de jubilaciones. Aerolíneas argentinas en manos del Estado, pero sin el déficit de la mala gestión de ahora. Fútbol para todos, en manos del Estado, pero sin el financiamiento público que le permite hacer propaganda. Pero hay que agregar algo más en la lista. ¿Quieren un gobierno con corrupción o sin corrupción? Yo quiero sin corrupción. ¿Quiero un gobierno con la justicia independiente, sin capacidad para cooptarla, extorsionarla y presionarla? Yo quiero un gobierno con una justicia independiente. Quiero un gobierno con el Congreso que funcione a pleno y no a cuentagotas por disposición del Poder Ejecutivo. Yo quiero un gobierno que funcione a pleno. Quiero un país con federalismo o con unitarismo fiscal, donde el 74% de los recursos se los queda el Estado Nacional. Yo quiero un gobierno con federalismo. Y podríamos hacer una lista hasta las 5 de la mañana. El problema de la presidenta es que solo habla de 3 o 4 cosas, la otra se las olvida. ¿Con inflación o sin inflación? ¿Con seguridad o con inseguridad? ¿Con narcotráfico o sin narcotráfico? Esas son las cosas que tenemos que decidir y decir. Luego la última, ¿cómo hace una fuerza no peronista para enfrentar por lo menos a 2 candidatos del espacio peronista que están en la cancha y que las encuestas los muestran muy fuertes, tanto Scioli como Sergio Massa? Bueno, primero me gusta la caracterización. 2 candidatos del espacio peronista. Eso está bien. Sí, porque hay uno que se quiere salir, ¿no? Y que quiere aparecer como algo diferente cuando, insisto, es más de lo mismo. ¿Cómo se hace? Bueno, captando y capitalizando el hastío de la sociedad frente a modelos populistas que ya dieron todo lo que podían dar, pero ya no pueden dar más nada. Ernesto Sanz, gracias por estar esta noche en Plan M. Vamos a discutir ahora un ratito de economía, qué está pasando con los nuevos datos de inflación, qué puede pasar con el dólar de acá a fin de año. Pero antes vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Viene este informe sobre narcotráfico. Parece que ahora la pelea política, el eje de la discusión política, se define alrededor de cuáles son las políticas contra el narcotráfico. El tema del narcotráfico volvió a la agenda periodística con más fuerza que nunca. El desembarco de 2000 gendarmes comandados por Sergio Berni en Rosario la semana pasada demostró que la preocupación del gobierno es cada vez mayor. En su regreso a la TV, el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata presentó entrevistas con 2 sicarios que aseguraron que el Servicio Penitenciario Federal es cómplice del avance narco. Te puedo decir que por la droga el quilombo. Entre bronca de búnker, cada 4 cuadras tenés un búnker en la ciudad acá. Y te mandan.